Hola chicos y chicas, vamos a terminar el último tema ya el último tema sobre genética o relacionado con la genética molecular en este caso. Vamos a tratar la expresión genética, ¿vale? Cómo pasamos del ADN a las proteínas. Pero para introducir, ¿no?, a este tema, sí tenemos que señalar que hoy es muy fácil, ¿no?, afirmar esto y, y así sabemos que el ADN es el material hereditario, donde está la información genética, pero fue relativamente hace muy poco cuando se descubrió esto, ¿no? Fíjense, los primeros experimentos fueron en la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Si recuerdan, en el tema anterior hablamos de la teoría cromosómica, que era la teoría que afirmaba pues, que evidentemente los genes estaban o están en esas estructuras llamadas cromosomas. Eso fue en el 1930 y en 1928 los experimentos de Griffith también intentaron buscar de dónde venía, dónde estaba esa información, en qué moléculas se albergaba esa información. No es necesario que se sepan estos experimentos, pero sí estaría bien que los miraran, ¿vale? Hay varios experimentos que les voy a nombrar ahora. Los miran y así pues colocan en el espacio esas investigaciones, que fue hace nada, realmente hasta hace muy poquito no se sabía en qué moléculas estaba albergada la información. Y los de Griffith pues fueron muy interesantes, tratado con bacterias, unas patógenas y otras no patógenas, y cuando lo miren van a ver que al final pues pudo llegar casi a la conclusión de que existían unos principios transformantes, ¿no? Transformaban unas bacterias que no eran virulentas en otras que sí lo eran. Y habló de eso, de ese principio transformante. Luego ya Avery en el 44 pues sí que confirmó que ese principio transformante era el ADN. Y en 1952 Hersey y Chase trabajaron con virus llamados fagos. Los fagos son virus que infectan a bacterias, fíjense, son estos de aquí, ya los veremos en el tema de microbiología. Eh, Muy rápidamente les digo que lo que hicieron fue marcar los elementos fosfato y el fósforo y el azufre radiactivos. Marcaron las proteínas y el ADN del virus, lo marcaron con esos elementos radiactivos y al final quisieron ver los resultados de los virus que salían pues de esa replicación que hacían dentro de las bacterias. Y al final vieron que el que salía era el elemento fosfato y no el azufre de las proteínas, por lo tanto lo que se mantenía era el ácido nucleico, ya sea el ADN o el ARN, del virus que infectaba. La cápside, que era la cubierta proteica, se quedaba por fuera, por lo tanto ahí pudieron afirmar que lo importante o la información genética viene dada por los ácidos nucleicos. Bueno, les invito a que vean eso y simplemente quedarnos con lo que sabemos hoy, que ustedes ya deberían de tener claro. La función del ADN, ¿vale? El ADN lo que contiene es la información para poder pues, fabricar proteínas, ¿no? Alberga la información genética. Y hasta ahora ustedes saben que un gen es un fragmento de ADN que tiene la información para fabricar una proteína, ¿verdad? Pues bueno, vamos a matizar esa afirmación porque han habido varias hipótesis, o hay varias hipótesis, sobre lo que es un gen, ¿no? La que ya hemos dicho, hipótesis, un gen, una proteína. Luego está esta, un gen, una enzima, que no niega la anterior, porque ustedes saben que las proteínas son enzimas. Pues simplemente está diciendo eso, ¿no? La secuencia de aminoácidos que, que tiene una proteína, que tiene una enzima, viene determinada por una secuencia de bases nitrogenadas que se encuentra en un gen. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esa afirmación se queda un poco débil cuando hablamos de enzimas que tienen varias cadenas polipeptídicas. Recuerden la hemoglobina, que tiene estructura cuaternaria. Son varias cadenas polipeptídicas que se ensamblan.
Pues entonces surge la hipótesis de un gen, una cadena polipeptídica. ¿De acuerdo? Un gen, un polipéptido. Lo único que he hecho es matizar lo que saben ustedes de lo que es un gen. ¿Por qué un gen, un polipéptido? Para no afirmar que un gen es una proteína, ya que la hemoglobina, por ejemplo, o incluso las inmunoglobulinas, que veremos en el tema de inmunidad, son varios polipéptidos que están ensamblados en la estructura cuaternaria. Toda esa estructura cuaternaria forma lo que es una enzima, ¿vale? Si no se ensamblaran en esa estructura cuaternaria no tendrían funcionalidad como enzima. Por esa razón se ha optado por un gen, una cadena polipeptídica. Y luego ya esos polipéptidos se ensamblan y forman la enzima en sí o la proteína que sea. Solo quería aclarar esto, ¿vale? Es la primera parte del tema. Y ya nos vamos a meter en lo que es la expresión del mensaje genético, ¿vale? Con esta imagen, pues vemos lo que habíamos hablado. En los cromosomas se encuentra el ADN, ¿no?, que está asociado a proteínas. En este ADN hay fragmentos, son los llamados genes, que contienen una cierta información. Y con esa información podemos ordenar una secuencia de aminoácidos, tal cual nos diga el ADN, y esa secuencia de aminoácidos genera un péptido, un polipéptido, ¿vale? Esa proteína al final va a darnos un carácter, un fenotipo, ya sea un fenotipo físico, o sea un fenotipo fisiológico, cualquier carácter de ese tipo, metabólico incluso. Hasta aquí nada nuevo. ¿Qué pasa con esa información genética? ¿Cómo se expresa ese mensaje genético? Pues ya hemos hablado en otras ocasiones del dogma, ¿vale? Este dogma central de la biología, que relaciona la información genética que está en el núcleo, hablando de eucariotas, con la fabricación de proteínas que ocurre en los ribosomas. Si recuerdan, quien fabricaba las proteínas eran los ribosomas, que estaban adheridos al retículo endoplasmático o estaban libres en el citoplasma. ¿Cómo es posible que esa información que está dentro del núcleo y contenida en los cromosomas, dentro de los cromosomas, pueda llegar a esos ribosomas y esos ribosomas fabricar esas proteínas? Pues gracias a esto, gracias a este flujo de información, ¿vale? Gracias a esta manera de expresarse el mensaje genético. Al principio lo que se sabía es que el ADN, como ustedes ya han estudiado hace dos temas, se puede autoduplicar, se puede replicar a sí mismo, ¿vale? Crear copias idénticas de sí mismo. Ese es este bucle de replicación. En este tema estudiaremos dos procesos más, que es la transcripción y la traducción. La transcripción ocurre en el núcleo y es hacer una copia de un gen, de ADN en forma de ARN, que ya veremos que no tiene por qué ser ARN mensajero, es cualquier tipo de ARN que se cree a partir de un fragmento de ADN, se llama transcripción. Y ocurre en el núcleo, hablando siempre de eucariotas. Cuando estamos en procariotas, evidentemente no, porque no hay núcleo. Y el segundo proceso es pasar de ARN mensajero, traducir ese idioma de nucleótidos, traducirlo a idiomas de aminoácidos. Es la síntesis de proteína, la traducción, y ocurre en los ribosomas. Pues bueno, ya sabemos que hay un intermediario, ¿no?, de el núcleo hacia los ribosomas. Hay una molécula mensajera que lleva la información. Esto es lo que se sabía, este era el dogma hace unos años. Pero fíjense cómo está ahora mismo el dogma. Gracias a las investigaciones con virus, ¿vale? Ustedes saben que hay virus de ARN, hay virus de ADN. Pues gracias a las investigaciones con virus de ARN, se ha descubierto que existen virus que tienen una proteína, una enzima que replica su propio ARN, por lo tanto, ya incluimos aquí el bucle de autorreplicación del ARN. Y hay otros virus que son capaces de coger su ARN, esa molécula que llevan, y utilizar una transcriptasa inversa, es decir, transcribir hacia atrás. En vez de hacer ADN a ARN, ellos hacen de ARN a ADN, es una transcripción inversa. Pues gracias a esos descubrimientos, no vamos a especificar qué virus son, ¿no?, pero bueno, hoy día tienen en la palestra uno de esos virus de ARN. Y hay otros virus que suelen causar algún tipo de cáncer en nuestro organismo,
y son esos los que tienen la transcriptasa inversa, ¿vale? Pasan de ARN a ADN para que ese ADN se incluya en nuestra molécula y se quede ahí latente. Pero ya lo veremos en el tema de virus. Por lo tanto, este dogma central de la biología molecular es el actual y el más aceptado. Así que deben saberlo para conocer todo este tema. Repito, la replicación ya lo hemos visto, ¿vale? El ADN se puede replicar a sí mismo y el ARN también, siempre y cuando exista la maquinaria necesaria. ¿Qué molécula o qué enzima conseguía hacer la replicación del ADN? ¿Quién lo recuerda? La ADN polimerasa. Bien, pues vamos a ver en este tema la transcripción y la traducción. Así que empezamos con el primer proceso, la transcripción. Y verán que estructuralmente le va a sonar mucho a la replicación del ADN, porque hablaremos de horquillas de transcripción, ¿vale? Hablaremos de enzimas similares. ¿Pero qué es la transcripción? Pues simplemente es conseguir sintetizar, conseguir fabricar una molécula de ARN, ya sea ARN mensajero, ARN ribosómico o ARN de transferencia, me da igual, cualquier tipo de ARN, a partir de un molde, ¿vale? A partir de un molde de ADN. Eso es la transcripción. Aquí les especifican en concreto al ARN mensajero, pero la transcripción es de los tres, ¿ok? Fabricar ARN mensajero, transferente y ribosómico. Nosotros lo veremos especialmente para el ARN mensajero, porque nos interesa esa molécula para después continuarla con la traducción. Como les dije, en eucariotas esto ocurre en el núcleo, ¿vale? Y fíjense, esto de aquí sería una doble hélice de ADN, ¿lo ven? Hemos abierto una horquilla, para la replicación se llamaba horquilla de replicación, para la transcripción se llamará horquilla de transcripción o burbuja de transcripción. ¿Y qué hacemos? Fabricamos una nueva molécula que es ARN, en este caso ARN mensajero. Lo bueno de este proceso, que no es como la replicación, es decir, no hay que crear dos cadenas a partir de dos moldes. Simplemente con fabricar una cadena a partir de un molde, ya tenemos una molécula de ARN. Por lo tanto, no hay una transcripción continua y otra discontinua, como ocurría con la replicación. Aquí simplemente va a ser una transcripción continua. Y ya veremos a partir de qué cadena molde se hace. Bien, ¿qué necesitamos para que ocurra este proceso de la transcripción? Pues primero necesitamos una molécula de ADN que actúe como molde. Eso es súper importante. En general son el ADN que tiene cada célula, las procariotas y las eucariotas. Necesitamos ribonucleótidos. Para la replicación, ¿qué necesitamos? Necesitamos desoxirribonucleótidos. Recuerden la diferencia. Los desoxirribonucleótidos tienen desoxirribosa. Los ribonucleótidos tienen ribosa. Y además, en los ribonucleótidos nunca está la timina. En su lugar está el uracilo. Pues necesitamos ribonucleótidos trifosfato. ¿Y por qué trifosfato? Porque la energía de la hidrólisis de este enlace, de cada nucleótido, va a servir para ir uniendo un nucleótido a otro. Y en tercer lugar necesitamos esa enzima, esa proteína que realice esa unión. Y es la ARN polimerasa. Fíjense que es similar a lo otro. La otra era ADN polimerasa porque polimerizaba moléculas de ADN. Y esta es la ARN polimerasa porque lo que va a fabricar es una molécula de ARN, ácido ribonucleico. Las ARN polimerasas en procariotas solo hay una, ¿vale? Solo hay una para fabricar todos los tipos de ARN. Y en eucariotas hay tres, la 1, la 2 y la 3. Simplemente saber que hay tres en eucariotas y que cada una pues, se especializa en fabricar un tipo de ARN. Por favor, no confundan con la ADN polimerasa. La ADN polimerasa sí que había 3 en procariotas y 5 en eucariotas. Pues aquí no, aquí hay una en procariotas y 3 en eucariotas. ¿Ok? Pues si tenemos esto, ya somos capaces, o la célula es capaz de llevar a cabo la transcripción. Y la vamos a dividir en varias etapas.
¿vale? Vamos a dividirlas en iniciación, elongación o alargamiento, terminación y por último una fase muy específica de eucariotas que es la maduración. Bueno, si se fijan aquí tenemos una doble hélice, ¿vale? La cadena que está en 5' 3' y la que está en 3' 5'. Y lo que hacemos es abrir una horquilla de transcripción, abrir una burbuja de transcripción. Vamos a definir esa iniciación. Pues lo primero, lo acaban de ver, la ARN polimerasa tiene que unirse, tiene que encontrar una región que se llama región promotora o promotor, y esa región promotora está en el ADN. ¿Qué le indica esa región? Es una secuencia de bases concreta, se le llama secuencias consenso o consensuadas. Es una secuencia específica de bases que le dice a la ARN polimerasa, oye, aquí puedes empezar a hacer la transcripción. Entonces la detecta, se une ahí y abre una horquilla de transcripción. Si fuéramos más específicos, quien encuentra esa región promotora, quien encuentra esa secuencia de bases, son unos factores de iniciación, son unas proteínas. Una vez esas proteínas se unen a esa región promotora, la ARN polimerasa detecta esos factores de iniciación y se une a esa región también, ¿vale? Siendo muy concreto. No obstante, iniciación, la ARN polimerasa se une a la región promotora del ADN, abre una horquilla, ¿vale? Abre una horquilla de transcripción y comienza a sintetizar el ARN, que es esta molécula de aquí. Ahora les explico qué molécula va a usar como molde, pero ustedes ya lo tienen aquí, ¿vale? Fíjense que la que va a usar como molde es la que lee en sentido 3', 5'. Y yo les pregunto por qué. Si recuerdan algo de la ADN polimerasa, la ARN polimerasa es similar. Esta molécula azul es el ADN, la ARN polimerasa es esta bola y está leyendo en dirección 3', 5', para ella fabricar en dirección 5', 3'. Por lo tanto, ya hemos visto la iniciación. Fíjense que lo que he hecho es quitar toda esa horquilla y he dejado la cadena molde de ADN. ¿Y por qué sé que es ADN? Primero, porque tiene adenina en vez de uracilo, tiene timinas en vez de uracilo, ¿vale? Y por el mismo razonamiento, si este tiene uracilo, será ARN, ¿ok? Esto es ADN y esto es ARN que se está fabricando. Ya sabe la iniciación. Para la elongación, ¿vale? La segunda etapa, lo que hemos dicho es que la ARN polimerasa lee la cadena molde de ADN, la lee en sentido 3', 5'. ¿Vale? Igual que la ADN polimerasa, solo puede leer en sentido 3', 5'. Por tanto, solo puede polimerizar, solo puede añadir nucleótidos, los nuevos, en sentido 5', 3'. Por ese motivo, la cadena molde utilizada, ¿vale? Por ese motivo, la cadena molde utilizada es la que está en sentido 3', 5'. Y ella va añadiendo los nuevos nucleótidos de ARN en sentido 5', 3'. Bien, pues esa elongación, ¿qué ocurre? La ARN polimerasa empieza a unir ribonucleótidos, respetando siempre la complementariedad de base. Un dato muy importante. Recuerdan que en la replicación dijimos que se fabricaba un primer, un cebador de ARN, ya que la ADN polimerasa no era capaz de empezar sola. Era como para que arrancara y empezara a fabricar la nueva molécula. En este caso la transcripción no ocurre esto, porque ya de por sí lo que estamos fabricando es ARN y la ARN polimerasa pues puede fabricarlo sin ningún tipo de arranque, sin ningún tipo de motivación. Empieza directamente y continúa. Lo que les estaba hablando de la complementariedad, hay que respetarla, es muy importante. Pero teniendo en cuenta que en el ARN nunca va a haber timina, por lo tanto, siempre que hay timina en el ADN se coloca una adenina sin problema. Pero cuando hay una adenina, su complementaria de ARN es el uracilo. No hay timina en el ARN.
Y con la citosina y la guanina no pasa nada porque siguen siendo iguales. Vale, una cosa muy importante que deben saber en la elongación, la etapa de elongación, aunque la veremos en la última fase, la maduración, deben saber que cuando la ARN polimerasa lleva unos 30 nucleótidos ya añadidos, pues en el extremo 5', ¿vale? En el extremo 5' coloca una caperuza de metilguanosina. Nada, lo que tienen que saber ustedes es que aquí se coloca una guanosina, ¿vale? Esta guanosina que se coloca en el extremo 5' va a ser muy importante para después para la traducción, ¿ok? Quédense con eso. Es muy importante, es una señal importante para la traducción, para el siguiente proceso, después de que acabe la transcripción. Bien, vámonos a la etapa de terminación. Ya tenemos pues, toda la cadena de ARN fabricada, le han puesto la caperuza, ¿no? Este capuchón de metilguanosina, y ahora tenemos que terminar. Pues, ¿cómo ocurre esta terminación? Cuando la ARN polimerasa llega a una secuencia concreta, ¿vale? Una secuencia que le indica que debe terminar, que ya se acabó la transcripción, pues debe separarse de ese ARN fabricado y separarse del ADN. ¿Ok? ¿Qué señal es esa? Pues nada, tampoco es relevante ahora mismo, pero sepan que en procariotas es una secuencia de guaninas y citosinas, una secuencia que se llama palindrómica. Palindrómica quiere decir que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. En procariotas esa sería la secuencia de terminación, o la región terminadora. Y en eucariotas, pues nada, es una secuencia concreta que no tienen por qué sabérsela. ¿Qué ocurre cuando llega esa ARN polimerasa a esa secuencia en el ADN? Que le dice, oye, ya está, hasta aquí se acabó. Transcribe hasta aquí y punto. Pues el ARN fabricado crea como un bucle y se separa del ARN polimerasa. Y se cierra la burbuja de transcripción y también se separa la ARN polimerasa del ADN. Pero antes, ¿vale? Antes de que se separe, se le añade una cola de polias, de poliadeninas. Se le ponen unos 200 o 300 ribonucleótidos de adenina. ¿De acuerdo? Esto veremos después para qué sirve. Repito, en esta fase de terminación, a ese ARN fabricado se le coloca una cola de polias. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver la maduración. Esto solo ocurre en eucariotas, ¿vale? En procariotas no ocurre. ¿Ok? La maduración solo ocurre en eucariotas. En procariotas, una vez se fabrica el ARN mensajero, ya puede entrar directamente a la traducción, a la síntesis de proteínas, al ribosoma. Pero en eucariotas no, ¿vale? En eucariotas debe ocurrir este proceso de maduración para que exista un transcrito ya maduro. No sé si recuerdan aquel ARN heterogéneo nuclear que vimos, es un tipo de ARN concreto. Pues lo que sale de la terminación en eucariotas es ese ARN heterogéneo nuclear, es un transcrito primario, todavía no sirve para ser traducido. Tiene que ocurrir la maduración. ¿Qué incluimos en la maduración? Bueno, pues un primer proceso que ya saben, la caperuza, ese capuchón de guanosina que se puso en el extremo 5', eso ocurrió en la fase de elongación. Tenerlo en cuenta. Y luego, la cola de polias que se puso en el extremo 3'. ¿Vale? Esas dos cosas son importantes para el proceso siguiente, que es la traducción. ¿Ok? Pues vámonos ahora a la propia maduración. Tenemos un transcrito primario, ¿vale? Un transcrito primario, que es el ARN heterogéneo nuclear, ese famoso que habíamos estudiado. Ese transcrito primario tiene que sufrir una maduración, una modificación. ¿Qué ocurre? Que en el ARN de eucariotas existen regiones llamadas
exones y llamadas intrones. ¿Ok? ¿Qué son los intrones? Pues son secuencias sin sentido, es decir, las tenemos que quitar. Tenemos que quitarlas del ARN. No codifican para la proteína que se va a fabricar. Y luego tenemos los exones. Pues los exones sí codifican, son secuencias con sentido y codifican para la proteína que se va a fabricar posteriormente. ¿Qué pasa? Que los intrones, fíjense aquí, exón, intrón, exón, están intercalados, ¿vale? Están intercalados unos con otros. Pues, ¿qué debe hacer la célula para madurar? Para madurar este ARN, debe cortar los intrones, retirarlos y luego unir esos exones para tener ya un ARN mensajero maduro, un transcrito maduro, el ARN mensajero propiamente. ¿De acuerdo? Repito, en la maduración se eliminan los intrones que no codifican y se unen los exones. Por eso el ARN que me queda más corto que el transcrito primario. ¿Vale? El transcrito precursor es más largo que el ARN maduro. ¿Cómo me queda el ARN maduro? Pues su cabeza de guanosina, su cola de poliA y solo los exones unidos. ¿Sí? Esa es la maduración. Solo ocurre en eucariotas. ¿Vale? En procariotas, el ARN que sale de la transcripción directamente ya puede entrar en la traducción, en la síntesis de proteínas. Aunque es cierto que cuando se fabrica ARN ribosómico o ARN transferencia, sufre alguna modificación también en procariotas, pero bueno, si nos centramos en el ARN mensajero, los exones y los intrones están solo en las eucariotas, y esto es muy importante porque lo suelen preguntar, exones e intrones solo están en eucariotas y en procariotas no. Por lo tanto, no hay maduración en procariotas. Y sí hay maduración en eucariotas. Se eliminan los intrones y se pegan o se empalman los exones. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí más o menos tenemos para este vídeo. Importante, ya saben que este tema les he dado una parte de trabajo autónomo y otra parte que les voy dando yo algún vídeo de refuerzo. Por lo tanto, veremos hasta la traducción, es decir, los primeros puntos, ¿vale? Hasta la traducción les daré yo algunas indicaciones, algunos vídeos, y a partir de ahí, las mutaciones y la ingeniería genética la deberían de trabajar de manera autónoma. No obstante, si tienen alguna duda, me la pueden pasar y lo resolvemos. Con un vídeo más, que sería de código genético y de traducción, terminaríamos este tema, ¿vale? Espero que hayan entendido y si no pueden preguntar dudas.